Existe un importante debate sobre el origen de los derechos humanos, pero la mayoría de las culturas poseen una clara visión de lo que es dignidad. Dignidad, palabra que se plasma en forma de derecho irrestricto de toda persona, por el simple hecho de su condición humana. Lo que es innegable es que los derechos humanos son herederos del derecho natural, sin distingo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición que los represente. Los derechos humanos se han definido como las condiciones que persisten para crear una relación integrada que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose a sí mismos y con el constructo social. En un mundo global, incluyente, plural, los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica en las diferentes constituciones del mundo. Pero para ahondar en este tema, cedo el uso de la voz experta de la doctora Perla Gómez Gallardo, a quien tengo el honor de presentar a través de su síntesis curricular. La doctora Perla Gómez Gallardo es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de licenciatura y maestría en Derecho con orientación en docencia e investigación jurídica con mención honorífica en la UNAM. Cursó el doctorado con mención honorífica con la tesis intitulada Revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información frente a los derechos de la personalidad, tratándose de figuras jurídicas. La doctora Gómez fue distinguida con la medalla Alfonso Caso al mérito universitario en maestría y doctorado. Y el Sistema Nacional de Investigadores la reconoce con nivel 1. Profesora investigadora titular C, con licencia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Guajimalpa, maestra por oposición de la asignatura Derecho a la Información en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinadora del curso en línea Introducción al Derecho de Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos Trust de las Américas. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación, jurado del Premio Nacional de Periodismo en el año 2010 y se ha desempeñado como profesora de maestría en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Nuestra distinguida invitada se ha desempeñado como abogada auxiliar adscrita a la Secretaría Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como encargada de la sede sur y centro del bufete jurídico gratuito de la Facultad de Derecho en esta noble casa de estudios. Finalmente, la doctora Gómez Gallardo se desempeñó como coordinadora general de Libertad de Información México, AC, por sus siglas LIMAC, catedrática de posgrado y licenciatura de la Facultad de Derecho en la UNAM y de maestría en periodismo en la reconocida Escuela de Periodismo Carlos Septién. Por favor, la recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Compartir con todas y todos ustedes, pues más que nada una charla de retroalimentación de los retos que implica el Código Nacional de Procedimientos Penales a la luz de una visión de derechos humanos. ¿Ustedes son de maestría, doctorado? ¿Maestría? Entonces, bueno, me interesaría más centrarlo desde la base de lo que implica una construcción de un sistema normativo. Es muy interesante cómo hemos pasado en teorías para la acreditación del delito que va desde la causalista a la finalista al cuerpo del delito y la diferencia que hay entre estudiar el derecho, tratarlo de regular, a litigar, y las diferencias epistemológicas de construcción de la verdad jurídica. La verdad jurídica es la verdad probatoria, y en ese contexto de la verdad probatoria, pues es la verdad que se establece bajo un sistema probatorio que en este caso va acreditado en un sistema normativo para que tenga un fundamento acorde al límite de lo que se tiene bajo el principio de legalidad en la actuación de toda autoridad.
y también el principio de estricto derecho que se da en el establecimiento del indubio pro reo en estos casos. Llama la atención en la conformación de lo que implica el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque está en un contexto de la reforma de 2011 al artículo 1 constitucional. Como todos ustedes saben, hay esa situación donde por primera vez se cambia, y es decir, que se cambia desde la visión de lo que se entiende por derecho. Jurídicamente el derecho se puede esquematizar bajo 3 teorías, tiene que ver a qué sentido le dan de contenido en una palabra esencial a lo que define. Si ustedes están bajo una visión positivista, el derecho es norma. Si ustedes están en una visión naturalista, el derecho es valor. Y si ustedes están en una visión realista, el derecho es hecho. Y bueno, la connotación de lo que implica una visión positivista era lo que tenía nuestra Constitución cuando decía que el derecho reconocía, en el caso de una Constitución, las garantías individuales. Y el otorgaba, esa es la palabra clave que tenía antes del 2011, otorgar. ¿Qué implica si se otorga? Que si no estaba reconocido ahí, no necesariamente se ejercía. Pero bajo una visión naturalista de un derecho intrínseco, por el simple hecho de ser humanos, técnicamente el cambio que se hizo en 2011, de que ya no otorga, sino reconoce, es un cambio de visión de todo el sistema a derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que no hay una limitación en los términos de que esté o no previsto. Y una cuestión que se ha ido esquematizando desde el 99 con los primeros criterios de la Corte respecto a la jerarquía conforme al 133 constitucional. Dice textualmente, ¿no? Esta Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados que sean acorde a la misma serán en la Suprema de la Unión. Técnicamente se decía entonces que era la Constitución, los tratados y las leyes en la misma jerarquía. Por un conflicto de competencias se estableció un criterio de tesis aislada donde se dijo que los tratados internacionales estaban por encima de las leyes federales. Automáticamente todo tratado, de ahí se deviene la reforma constitucional que quitó la pena de muerte. Si México suscribió tratados, convenciones internacionales, tiene una situación jerárquicamente superior. Pero va más allá, implica también el reconocimiento a organismos supranacionales. Entonces deja de hacer el litigio tradicional que se agota en el amparo y podemos hacer el litigio estratégico que puede ir incluso a Comisión Interamericana o Corte Interamericana. Y muchos dicen, bueno, ¿y de qué me interesa que la Corte me emita una recomendación o me genere una sentencia no vinculatoria? Ah, pues lo primero que revisan para dar créditos internacionales es el grado de cumplimiento de derechos humanos. Entonces es un contrapeso y a nadie le gusta estar en la lista negra de violaciones de derechos humanos. Y sí ha sido una forma incluso de cambio de reivindicación de lo que implica la ciudadanía, porque puede ser una sola persona contra el Estado mexicano y ganarle al Estado mexicano. Ha habido casos emblemáticos donde se ha ofrecido la disculpa pública por violación de derechos humanos, más lo que pudiera proceder en materia de indemnización. Técnicamente debería dar la disculpa si el Estado se conforma por los poderes, pues el presidente de la República, el presidente de la Corte y el presidente del Congreso. Lo da generalmente el procurador o secretario del gobierno, o sea, ahí hay que ver cómo se va mejorando en estos sistemas. Pero ya hay vías supranacionales y entrar a una reflexión sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales a la luz de la visión de derechos humanos es que por primera vez puede haber un contrapeso en cuanto al ejercicio, pero al mismo tiempo tenemos la tradición ortodoxa del litigio local y que ahí va a llamar mucho la atención cómo se pueden subsanar o no errores que van desde que la propia ley esquematiza la violación de derechos humanos. Hay una de los grandes principios que se manejan para cuando son organismos supranacionales, la violación al debido proceso. Y una de las reglas es que una violación al debido proceso es que por cuestiones de forma no le dan entrada a un caso y entonces lo desechan. La ley de amparo de entrada maneja que debe de realizarse el sobreseimiento o el desechamiento previo a entrar al fondo del asunto. Entonces hay de repente antinomias incluso entre los propios sistemas o confrontación entre los propios sistemas. Y aquí lo interesante es cómo acreditar probatoriamente bajo el principio de lo que se pretende acreditar en una situación de estricto derecho. Y la acreditación probatoria tiene que ver mucho incluso de cómo se va ajustando la propia norma que permite que se lleve a cabo. Llama la atención, por ejemplo, justo se cumplen 10 años de video escándalo, en el momento decíamos lo que pasó, si el video dio la situación
ocasión y no se concedió en otra circunstancia. En el caso del video, pues técnicamente era un indicio. Si no viene concatenado con otras pruebas, no era prueba plena. Al día de hoy tenemos otro tipo de videos, se cambió el código y ahora sí es prueba plena. Entonces tenemos que ir ajustando porque también no puede quedar en la ambigüedad de la forma de formulación de la prueba. Hay otras muy interesantes, una muy buena de un jurista italiano, Michel Tarufo, que habla de la prueba de los hechos. Y es el grado que le puedan generar en la convicción del juzgador para determinar o dirimir una controversia. Entonces llega un momento en que dice, no es posible conocer la verdad verdadera. Si la construyéramos filosóficamente, pues diríamos que es la verdad. Depende bajo qué cosmovisión, subjetivista o objetivista. Tranquilamente alguien diría, jamás podemos conocer la verdad porque estamos limitados por nuestros propios sentidos o apreciaciones subjetivas. Y alguien dirá, no, la realidad está ahí, es objetivable. Entonces, en la verdad verdadera pudiera ser la verdad como relación. Digo, tengo un celular en la mano, ustedes lo ven y esto es verdad. Si digo, no tengo un celular en la mano, ustedes lo ven y no es verdad. Y si tienen una discapacidad visual, ¿cómo aprender con H la percepción del mundo? Y el problema no solo es cómo acreditar esa verdad, el problema es cómo lo acreditan procesalmente en un expediente donde lo primero que hacen es preparar a sus testigos. Donde le preguntan a alguien 6 meses después cómo iba a venir vestida la persona. Cuando detienen y presentan y de repente ya no tienen acreditado por los plazos que se manejan. Cuando tenemos la primera constitución que está violando derechos humanos por el arraigo y lo más que se ha logrado es disminución del plazo. Entonces vemos toda una complejidad y en este caso en la materia del Código Nacional de Procedimientos Penales hay varios asegúnes, pero yo me quedaría sobre todo en la parte donde va a abrir porque va a ser en el momento que ya cobre vigencia y empiece a acreditar procesalmente y se haga valer tanto en judicial como en las vías federales, el artículo 97, que es una belleza cuando se aplique. Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. Que se pueda nulificar una actuación por violación de derechos humanos, yo quiero ver entonces qué actuación va a quedar vigente, porque va a requerir por primera vez una forma de gestión y de actuación de la autoridad que parte más ya de una tendencia contemporánea donde no se entiende el sentido de autoridad o institución si viola derechos humanos. La esencia misma de construcción de instituciones es precisamente para garantizar los derechos de las personas. Y ya digo personas, porque acuérdense que como construcción jurídica, ya persona es sinónimo de ser humano. Entonces ya tenemos una serie de elementos, pero como todo, será en la forma de acreditar ahora la violación de derechos humanos, que implicará en este caso también un elemento probatorio. Pero lo interesante es que será nulo y no podrá ser saneado, o sea, que decir que no se puede subsanar ni restituir las actuaciones que se hayan llevado a cabo. Justo mañana cubre un año una recomendación que se emitió por la Comisión de Derechos Humanos del Estado Federal en materia de las detenciones que hicieron el 1 de diciembre de 2012. Más de 100 personas, de las cuales más de 90 fueron detenidas de manera arbitraria. Toda esa situación que llevó a un cambio del Código Penal para quitar el delito, porque fue una sustitución que se hizo en una reforma fast track al Código Penal del Distrito Federal, permitió que estuvieran en libertad. Pero técnicamente toda detención que se hizo en contexto donde no tenía nada que ver con los hechos con los cuales se querían acreditar, era una detención arbitraria. Entonces entra a un sistema indemnizatorio y a un sistema de no repetición. Sí ha habido un antes y un después de ese 2012 porque mejoraron protocolos de policía, mejoraron actuaciones, capacitación y que quede claro, violar derechos humanos cuesta y cuesta caro. Porque no es responsabilidad civil por responsabilidad objetiva del Estado, es un tipo de responsabilidad por violación a derechos humanos y se maneja por estándares internacionales. De entrada no se puede cuantificar de una manera objetivable como una fórmula, sino dependerá el caso concreto y cada uno de los contextos. Entonces es muy interesante ver cómo generar en cada caso la cuantificación para efectos
de todo lo que se dio en ese contexto. Entonces, si ven, ya en un complejo donde ya comparamos la normatividad con la realidad, quien litiga sabe que no importando lo que diga el código, no importando lo que pase en la realidad, es lo que obra en el expediente y cómo se pueda llevar a cabo las actuaciones. Sigue habiendo situaciones donde si alguien es omiso en ejercer su derecho, pues ahí está la caducidad. Entonces, no necesariamente por tener razón se activa automáticamente un sistema de justicia. Todavía tenemos un sistema de legalidad, de tal suerte que si alguien deja pasar un plazo procesal, aunque tenga razón, puede perder. Y la verdad legal no le dará, no le reconocerá su derecho. Entonces, ahí es donde se vuelve complejo ya lo que implicará en esta materia, pero abre una posibilidad donde las autoridades tendrán que aplicarse más, tendrán que ejercer un rigor técnico mayor desde la propia definición. Pero, vuelvo al punto, ¿cómo acreditar la violación de derechos humanos? ¿Cómo generar las circunstancias y llevar las vías para declarar la nulidad de los actos? Y automáticamente esto también puede generar responsabilidad del servidor público que haya en un momento dado detonado o activado la situación que vaya contra la ley. Entonces vean cómo en este escenario, los que fuimos de generaciones anteriores, vemos cómo se abre una nueva forma de litigio, una nueva forma de acreditación, porque por primera vez estamos bajo una visión justnaturalista con un sistema que todavía es dispositivista. Están coexistiendo, porque tenemos el artículo 16 constitucional con un fundamento. Y tenemos también ahora un control difuso. Toda autoridad en cualquier nivel podrá utilizar y defender derechos humanos. Ya no es privativo en un sistema federal. Y ya vimos un caso emblemático, el caso que acaba de resolver la quinta sala penal en el caso de Yaquiri, acaba de utilizar principios de derechos humanos, convenciones y tratados internacionales desde una sentencia de segunda instancia. Eso es inédito porque antes era esperense, mejor llegar al amparo, allá acredita y entonces allá que se pronuncie. Por primera vez desde instancias, en este caso locales, se puede invocar derecho humano. Y todo derecho humano, convención o tratado, de entrada, por jerarquía, está superior. Si por ley federal es jerarquíamente superior, no se diga leyes locales. Entonces nos abre probatoriamente una forma adicional de defensa en materia de derechos humanos. Y nos abre el gran reto, también hay que reconocerlo, este gobierno federal acaba de establecer que no iba a manejar reservas en tratados y convenios internacionales. A diferencia de Estados Unidos, ¿no? Reconoce la Corte Penal, pero no para delitos de guerra. Entonces, las reservas, ahí es donde puede estar la trampa. Pero el que haya mandado el mensaje que no iba a haber reservas en tratados y convenios, quiere decir que todos están vigentes. Hay una gran ventaja en México, firma todo, suscribe todo, o sea, tenemos una variedad de tratados y convenios internacionales que son vigentes en nuestro sistema jurídico actualmente por encima de tratados, por encima de leyes federales. Entonces nos abre en materia de acreditación y de defensa otra forma idónea de llevarlo. Otra que pues lamentablemente no se ha podido generar, pero ya veremos con el nuevo sistema y los juicios orales, pues es la cuestión de la celeridad y la justicia pronta y expedita. Cómo rapidez sí es precisión y cómo puede generar o no un sistema donde se acceda rápido a una resolución. Finalmente es perverso un sistema donde se desgasta totalmente a las partes, donde si les va bien 6 meses en una controversia, 8 en un ordinario, más la apelación, más el amparo, pues de 2 a 3 años ya van viendo una respuesta. Manténganse sanos porque si lo van a vía supranacional, cuando entra a comisión y luego entra a corte, pueden ser otros 7 años. Ha habido casos de 7 años litigando con el extranjero para tener una resolución favorable. Que ha logrado, obviamente, hay casos emblemáticos como el de la última tentación de Cristo, la película que fue censurada en Chile en su momento. En México también pues no pasó nada, pero en Chile se metieron un amparo, agotaron todas las instancias y se dieron cuenta que no estaba reconocido en su constitución la libertad de expresión. Derivado del litigio internacional, se ganó y se insertó en la constitución el derecho a la libertad de expresión, que fue un par de abogados, unos jóvenes que se llaman Juan Pablo Lumero y Ciro Colombara, que iniciaron por litigio estratégico mientras eran estudiantes de litigio. Se llevaron 7 años, lo ganaron e hicieron un cambio constitucional de un derecho. Años después, tenemos también ellos mismos, ya más grandes,
Iniciaron uno por derecho de acceso a información, pidieron una solicitud y la propia autoridad les dijo no te la puedo dar porque no tengo ningún fundamento que me obligue. Caso Clau Reyes contra el Estado chileno. Es tan emblemático porque acaba de determinar la Corte Interamericana que el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Al ser un derecho humano no puede ser restrictivo. Y al tener jurisdicción en México, es derecho vigente en nuestro país cuando ustedes litiguen transparencia y acceso a la información, sin invocar el propio fallo. Entonces, son precedentes que también acabó en una reforma constitucional a Chile y la creación de su ley de transparencia, que en Chile, curiosamente, tiene el índice de menos corrupción. Decían que para qué querían hacer transparencia si no eran corruptos. Pues no necesariamente la transparencia combate corrupción, que no vemos en nuestro país, sino lo que hace es, en este caso, modernizar administrativamente la gestión, fiscalizar la gestión, que alguien pueda tomar decisiones que aunque no esté en un acto de corrupción, no pudieran ser las mejores, pero impactan al interés público. Entonces, esos ejemplos que vemos y que ahora se pueden utilizar y acreditar, hacen que haya un empoderamiento de una persona frente a su Estado. Pero sí, vemos también el desgaste de lo que implica, imagínense un litigio que empiezan desde la primera instancia, segunda, amparo y se van hacia la supranacional, poder estarlo litigando 11 años. Eso es donde todavía es perversa el sistema, o el desgaste de lo que se puede manejar. ¿Qué candados o qué controles puede haber? Pues ya habrá con los juicios orales, pero pues como todo, ¿no? No firmo sin leer, no tomo sin beber. Queremos el documento. ¿Qué medidas de control en vías electrónicas o de audio y video vamos a tener que utilizar ahora para refutar o no la idoneidad o la falsedad del video ahora? Entonces, es un reto, está ahí, con las nuevas tecnologías también ya es anacrónico que todavía haya legislaciones que manden fax, o que todavía sigan vigente los 3 días más los kilómetros que corría la carreta para cada vez que no se establezca la vacatio legis en la entrada en vigor, cuando ya la internet automáticamente entra y ustedes ya pueden bajar el diario oficial de la Federación al momento. Entonces, son de estas situaciones que hay la actualización sistemática de todo lo que integra la propia normatividad vigente, y que bajo el contexto del Código Nacional de Procedimientos va a ser un reto cuando entre ya no solo en vigor, sino cuando ya se empiecen a actuar y a generar los precedentes. Y hay mucho cuidado porque el litigio estratégico también es cierto. Alguien puede iniciar mal una ruta, cerrar la vía y dejar un precedente negativo. El litigio estratégico, cuando se quiere implementar para cambio de una política pública, sí debe ser bien diseñado, debe recordar todas las rutas, todas las fases procesales y generar que, pese a que siguieron la regla, hay un enfoque del sistema que es el mejor para cambiar el propio sistema. No lo confronten desde fuera, jueguen la regla y demuestren que la regla está mal planteada y no les dio la expectativa por la cual fue creada. Es muy estilo Luhmann, sistema y entorno. Si están fuera y descalifican, llegan con uniforme de básquetbol y quieren jugar fútbol, se equivocaron de escenario, te excluyen. En cambio, juegan la regla y pese a que no era fuera de lugar, les meten gol y se lo anulan. Actúan la regla, identifican el error y modifican la regla. Entonces, ese tipo de sistemas donde podemos ver que estamos tratando de identificar áreas de oportunidad para mejorar el propio sistema, el Código Nacional de Procedimientos, el simple hecho de decir Nacional de Procedimientos, va a ser otro, porque ha sido la gran discusión de si sí o no debe tener cada entidad federativa sus propios procedimientos. ¿Qué tanto generar la federalización permite un estándar que combata corrupción o discrecionalidad o ambigüedad de las autoridades? El reto está ahí y como nunca, nos están cambiando el sistema de visión de lo que implica lo jurídico. Y no solo es para el estudioso, pues eso puede ser fascinante para ponerse a hacer un estudio comparativo. El problema es cuando lo quieran ejercer para dirimir una controversia, para acreditar un hecho y para que haya un pronunciamiento que genere la verdad legal. Entonces, más que nada, y es lo que le quería compartir, es esta reflexión de lo que nos implica en complejidad. Y lo importante, cuando uno analiza esto no desde una visión de técnica jurídica, sino de dogmática jurídica. No es lo mismo aplicar que estudiar y desarrollar. Y en este caso es cómo se construye y epistemológicamente el sistema, bajo qué fines pedagógico biológico y bajo qué jurisprudencia técnica y bajo qué técnica jurídica lo que nos dan como dogmática la tenemos que aplicar e interpretar probatoriamente para que haya un pronunciamiento de autoridad. Esa es la diferencia
entre litigar como especialista o tener una maestría donde analizan dogmáticamente un texto, que es un estudio ordenado y coherente de un sistema jurídico vigente en un lugar y tiempo determinado. Esto es lo que estamos haciendo al día de hoy, donde todos vamos a tener que poner a leer el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no es lo mismo leerlo y estudiarlo y entender los componentes a tenerlo que aplicar en un caso concreto. Y de ahí pues vendrán las limitaciones, vendrán los precedentes, y serán muy importantes los primeros actos que se hagan y que se vayan generando a través de la aplicación de esta normatividad, porque son las que marcan la pauta. Lo peor es, pensando siempre, lo decía bien Gutiérrez y González, ¿no? Una cosa es el derecho y otra cosa es el derecho al estilo mexicano. Entonces vamos a ver cómo nos va con esto al estilo mexicano, porque entonces casi le hizo un juez de al lado, sí, con fundamento en que no, pues es que le funcionó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo lo vamos a estar manejando en un país tan pluricultural como el nuestro, donde por algo es norte-sur y por algo también tenemos todas estas situaciones que nos confrontan al momento en que dice la norma una cuestión, se dirime, se argumenta, ¿y qué vamos a usar? ¿El silogismo lógico-jurídico para generar la sentencia? ¿O vamos a usar los nuevos esquemas de argumentación de los casos difíciles? Con esta nueva sistematización, y ahora confronten transversalmente con una visión de derechos humanos. Muy bien, sigan estudiando, no alarmen. Gracias.